En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial, uno de los mayores conflictos de la historia. Alemania, uno de los actores principales de dicho conflicto, quedó completamente destruida, con un número de muertes incontable y su infraestructura casi inexistente. Millones de alemanes en la línea de la pobreza y una enorme inestabilidad. A pesar de eso, en 1950 Alemania se posiciona como la mayor potencia industrial y económica de toda Europa, liderando el inicio de lo que hoy se conoce como Unión Europea y posteriormente consolidándose como la cuarta mayor economía del mundo, con los mejores índices de calidad de vida. ¿Cómo Alemania consiguió todo esto? Lo veremos a continuación. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania es dividida en dos, una parte capitalista repartida entre los aliados y la otra parte socialista, bajo el control de la Unión Soviética. Este sería el inicio del periodo que conocemos como la Guerra Fría, y uno de los más inestables de la historia humana, pero eso es para otro video. La infraestructura industrial de la Alemania occidental estaba en ruinas, y con la producción de alimentos 50% menor a antes de la guerra. Hitler había financiado parte del aparato bélico alemán imprimiendo billetes, algo normal que aplican los países en guerra, además de también aplicar controles de precio, lo cual ocasionó que la Alemania posguerra heredara una enorme inflación, sumado a que los países aliados mantuvieron dichos controles de precio. Hay que resaltar que Alemania se benefició enormemente por los fondos para la reconstrucción posguerra provenientes del Plan Marshall o European Recovery Program, como se conoció oficialmente, impulsado por los Estados Unidos. Pero eso no explica el enorme éxito de Alemania, puesto que Inglaterra recibió más del doble de capital y Francia recibió un 90% más que Alemania, y el desempeño económico de estos últimos quedó muy atrás cuando lo comparamos con el desempeño económico alemán. A pesar de haberse beneficiado con el apoyo económico americano, el verdadero comienzo del crecimiento económico alemán empieza con Ludwig Erhard, el padre del milagro económico alemán. En 1948, él comienza a implementar una serie de reformas reduciendo en 93,5% la cantidad de dinero en circulación para contener la inflación y eliminando los controles de precio de un día para otro, esto para reducir el mercado negro de productos. Esas reformas ayudaron al resurgimiento de la economía alemana, la cual estaba sofocada por los controles de precio y la inflación. 6 meses después de dichas reformas, la producción industrial alemana ya había aumentado un 50% y la producción agrícola fue aumentando de forma gradual. Luego, Erhard implementó la llamada economía social de mercado, que combina el libre comercio con intervenciones estatales con la intención de garantizar la igualdad, bienestar y equilibrio de mercado. Así se crearon varias leyes antimonopolio y diversas instituciones para mantener el libre mercado en equilibrio competitivo. Aparte, los gastos públicos aumentaron para mejorar la calidad de vida de la población y expandir la infraestructura, la cual quedó en ruinas luego de la guerra, además de subsidiar sectores estratégicos de la economía, como el carbón y el acero, base de la industria y los más afectados por la guerra. Esas reformas tuvieron un enorme éxito. Entre 1948 y 1950, la economía alemana tuvo un crecimiento del 15% anualmente, además de que se aprobó la Ley de Promoción de Exportaciones, la cual retiró una serie de impuestos a las empresas exportadoras para estimular y acelerar su crecimiento, además de integrar la economía alemana al comercio global. Esas excepciones de impuestos redujeron la recaudación del gobierno, pero a su vez generaron un gran estímulo para la economía alemana y la conquista de las empresas alemanas en el mercado de las exportaciones. La llegada de la Guerra Fría y el aumento de las tensiones entre la ayuda al crecimiento económico alemán, puesto que dichos países necesitaban acero y carbón para mantener su aparato bélico y continuar con sus guerras de poder tanto en Asia como en Latinoamérica y Europa, lo cual benefició enormemente las exportaciones alemanas. Luego de eso, en 1950 fue creada la Comunidad Europea del Carbón y Acero y 6 años después el Mercado Común Europeo, conformado por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, con el objetivo de integrar económicamente a los países europeos y mantener la paz luego de la guerra. Estos fueron los primeros pasos para lo que hoy conocemos como Unión Europea. Esa libertad comercial entre los países miembros permitió que la industria alemana se beneficiara enormemente de las exportaciones a esos países, lo que impulsó más los ingresos fiscales del gobierno alemán. Otro factor a resaltar es el énfasis que puso Erhard en desarrollar la pequeña y mediana empresa, que constituyen la mayor parte de la economía, representando el 70% de todas las exportaciones alemanas. Estas, conocidas como Hidden Champions o campeones ocultos, son la base de la industria alemana.
Estas empresas son líderes en cada mercado donde están presentes, pero son poco conocidas por el público. Por ejemplo, Jungbunzlauer, la cual se especializa en el fortalecimiento de ácido cítrico para Coca-Cola. Y como generalmente son empresas familiares que se financian por sus propios medios, esas empresas tienen una alta flexibilidad, algo que quedó demostrado durante la crisis financiera internacional del 2008, durante la cual solamente el 10% de estas empresas se fue a la bancarrota, demostrando una enorme capacidad de resiliencia, además de que esas empresas registran 5 veces más patentes que las grandes corporaciones y conducen las innovaciones de su economía. Otro punto clave de la economía alemana es la colaboración público-privada de investigación y desarrollo en centros tecnológicos realizadas por las instituciones públicas alemanas. Con esa serie de medidas y reformas desde 1950, Alemania vivió uno de los mayores crecimientos económicos de todo el mundo, un 8% anualmente, sobrepasando a todos los países europeos. Sus exportaciones inundaron Europa y ellos ya eran nuevamente una nación rica. Ese periodo se conoció como el milagro alemán o, como es conocido en Alemania, Wirtschaftswunder. E incluso actualmente, las bases de su economía tienen como pilar las reformas realizadas por Erhard. En 1990, Alemania Occidental ya era una potencia económica altamente industrializada y rica, mientras que la Alemania Oriental, la cual había seguido el modelo socialista, la centralización y expropiación de todos los sectores económicos, presentaba un enorme nivel de desempleo, hambre y una infraestructura muy antigua y desactualizada. Por ello, el proceso de reunificación e integración a la Alemania capitalista fue muy difícil. Durante ese periodo, cerca de 580 billones de marcos fueron utilizados por la Alemania Occidental para mejorar la infraestructura y calidad de vida de los orientales. Si ellos hubiesen únicamente reunificado sin aplicar estas reformas, hubiese aumentado la desigualdad, debido a que Alemania Oriental no lograría competir con las empresas ya establecidas y más competitivas de la Alemania Occidental. Por ello, una serie de reformas fueron realizadas para asegurar esa reunificación, que incluyeron incentivos fiscales a los comercios y asistencia económica a las industrias de la Alemania postsoviética. Gradualmente, ambas economías se fueron integrando para formar la Alemania que conocemos hoy, la cuarta mayor economía del mundo. Es importante recalcar la eficiencia que la economía alemana ha tenido a lo largo de los años, siendo la nación con mayor superávit comercial del mundo, o sea, exporta más de lo que importa, superando incluso a China, demostrando la resiliencia de su economía. También es importante resaltar que el que Alemania utilice el euro como moneda, que fue adoptado a partir de 1999, ayudó a impulsar sus exportaciones. Porque si Alemania utilizara su propia moneda, el marco, sería mucho más fuerte que el euro, debido a la fuerza de la economía alemana, lo que volvería mucho más caro sus productos. Utilizar el euro hace a Alemania utilizar una moneda con menos valor al que debería tener, debido a que el euro refleja una media de las economías de Europa, y la economía alemana está muy por encima de la media europea. Por ello, el euro vuelve a las empresas alemanas más competitivas para poder exportar a toda Europa y el mundo. A diferencia de Alemania, tenemos países como por ejemplo Grecia, quien utiliza una moneda más fuerte que su propia moneda y por ello sus productos son mucho más caros y mucho menos competitivos. Con todo esto dicho, podemos ver el notable cambio y mejora que sufrió la economía alemana luego de la Segunda Guerra Mundial. Pasó de ser un país en ruina a lo que conocemos hoy, la cuarta economía del mundo. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete si deseas ver más videos como este. Hasta la próxima.